Bienvenidos a la primera conferencia virtual de 2022 organizada por la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Les deseamos un venturoso año nuevo colmado de éxitos personales y profesionales. Les saluda Rosa Mairena Uriarte, la directora académica de esta institución nicaragüense, creada con el propósito de compartir con la comunidad internacional el valor lingüístico y cultural de la lengua española por medio de programas y actividades dirigidos a hablantes nativos y no nativos del español, así como también a la formación continua de docentes. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el profesor Ernesto González Valdés, quien dictará la conferencia titulada La evaluación bajo la modalidad remota o virtual. El maestro Ernesto González Valdés es licenciado en Ciencias Pedagógicas con mención en Química por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana, institución donde también realizó varios posgrados, entre ellos el posgrado de Materiales Didácticos y Medios Audiovisuales. El maestro González Valdés tiene experiencia en Cuba, Honduras y Nicaragua en el área de transformación curricular, evaluación y seguimiento de capacitaciones y profesionalización de docentes en todos los niveles de enseñanza, en elaboración de textos y materiales didácticos y metodológicos destinados a profesores y estudiantes para los distintos niveles de educación. Ha sido un escritor prolífico, ha publicado columnas sobre temas educativos en varios periódicos y autor de más de 30 libros de textos en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales y guías de orientaciones metodológicas para el docente en el desarrollo y preparación de sus clases en las editoriales Spamer y Distribuidora Cultural de Managua. De igual manera, ha publicado los libros electrónicos Conversemos un rato 1, 2 y 3 y Estrategias de enseñanza-aprendizaje con enfoque de competencia. Pueden consultar algunas de estas presentaciones en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bienvenido una vez más, profesor González, a este espacio académico que es la Escuela de la Lengua Española Momotombo y que también es su casa. Es un gusto tenerlo nuevamente compartiendo con nuestro público este valioso conocimiento acerca de cómo evaluar en la modalidad virtual que también es denominada remota. Okay, muchas gracias, Rosy, directora de la Escuela de Lengua Momotombo. Es un placer indiscutiblemente comenzar el año y en particular el Día de los Reyes Magos. Agradezco pues simplemente a todas las personas que han interesado de diferentes países en participar en un tema muy controversial, por así decirlo, más allá de la virtualidad o remota, pero creo que va a ser de ayuda en este sentido, al menos para refrescar algunas cosas que hemos venido trabajando a lo largo prácticamente del año 2020 y 2021, unos antes, por situaciones cualesquiera, desde el punto de vista de esta modalidad de educación virtual o remota. Entonces, con gusto, ¿no? ¿Comenzamos? Sí, ya tiene habilitada la función para que usted pueda compartir su pantalla. Ok, gracias. Conversamos un rato. Entonces, comenzamos. No queda duda de que el tema, como hacíamos hace un momento, es complejo. Cuando preparamos esta presentación, hará aproximadamente unos 6 meses, esta diapositiva que ustedes están viendo, le dimos animación donde corría sangre. Después nos llamó la atención, no fue fuerte, para trabajar algo así donde la evaluación bajo la modalidad y que fluyera, en este caso, sangre. No nos parecía adecuado, pues simplemente la cambiamos. Vamos a ver algunos de los aspectos que nosotros queremos abordar en dicha presentación. Y de aquí la tabla de contenido. Como pueden apreciar, hablaremos de la evaluación en particular, definiciones, orígenes, su evolución histórica, los tipos de evaluación tradicional, por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, algunas propuestas de qué incorporar a la evaluación, qué herramientas, algunas, podríamos utilizar para evaluar en línea. Otro aspecto tan importante que nos parecía propicio es cómo reducir la probabilidad de fraude y
lo siguiente sería como tabla de contenido, reflexión, conclusiones y pasaríamos a las preguntas y respuestas. Esto es, reitero, lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, comenzamos. ¿Cuándo evaluamos? No voy a hablar de hombres o mujeres o simplemente de los participantes, pero si vamos a la sociedad de consumo o si simplemente vamos al aula donde vemos la participación de los estudiantes, comenzamos a evaluar inclusive si el alumno está conectado o no está conectado, si el alumno participa. Ya desde ese punto de vista estamos evaluando. Entonces, debemos recordar que los seres humanos somos evaluadores. Repito, sin distinción, vamos a una tienda y me gustan aquellos zapatos, me gusta estos maquillajes en el caso de las compañeras, me gusta esto. Entonces siempre entramos en un proceso de evaluación, inclusive de comparación. Cuando vas a evaluar a un estudiante en particular, haces referencia y puedes dar una serie de criterios, pero lo vas a comparar dentro de un grupo de estudiantes propios de tu clase. Luego, siempre estamos evaluando, aunque lo hagamos inconscientemente. Desde que nos despertamos, evaluamos cómo está el día de hoy, está lluvioso, qué debo hacer, qué debo preparar, cuáles son los grupos de clase. Luego, evaluar, por así decirlo, es una actividad sistemática que realizamos los humanos constantemente. Vamos a analizar, partiendo de esta premisa, vamos a analizar el punto número 1 y nos vamos a la definición. Aquí tenemos una primera definición de evaluación. Reitero, desde el ámbito pedagógico o educativo. Simplemente, siendo sistemático, es para determinar cómo ha sido el comportamiento de nuestros estudiantes. Bien por los objetivos propios de la educación de manera general. Ya luego en particular, pues simplemente eso se desgrana, propios de la asignatura, objetivos, competencias, etc. Otra definición de evaluación, un poco que complementa o se articula con la evaluación, con la definición que ustedes están apreciando en pantalla, es la siguiente. Para evaluar, nosotros tenemos que recopilar y utilizar esa información. Y en función de esta, tomar una decisión. Pudiéramos decir una decisión para dar un resultado, un trabajo realizado, si es correcto, si presenta algunas dificultades, pero que inclusive para la hora de tomar una decisión puede convertirse en un resultado final que es una nota. Entonces, estos son los aspectos que vemos o encontramos necesarios a los efectos de definir evaluación y un poco se relacionaba más con el tema que estamos abordando. Vamos un poco a lo que es la historia de lo que recorre. ¿Desde cuándo se evalúa? Bueno, aquí vemos algunas inferencias. Siglo II antes de Cristo. Ya los chinos, el mundo prácticamente de los chinos, ya a los efectos de seleccionar quienes formaban parte de un grupo X, simplemente ya había una selección de personal. Evidentemente que para seleccionar un personal se establecen algunos criterios, pero ya había un elemento, un proceso de selección donde había una previa evaluación. Obviamente, para seleccionar hay que evaluar. Otro aspecto que está relacionado, y ya pasamos al siglo V antes de Cristo, es que Sócrates, más allá del planteamiento filosófico que aquí ustedes pueden observar, ya crea por primera vez, recogido la historia, los cuestionarios. O sea, una serie de interrogantes que simplemente permite que el estudiante analice e investigue el porqué. Creo que es importante para todas las personas que están participando en este caso, que vayamos viendo algunos aspectos que hemos destacado con algunos colores, pero que simplemente más allá de lo que se realza, cuántas de estas cosas todavía permanecen en nuestras escuelas. Pasamos del siglo V al siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos, estamos hablando de 1000 años. Analicen la característica que, bueno, primero, quisiera insistir en la palabra dogmática. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra dogmática y un poco que toca la religión, es un tema religioso que, por cierto,
y que no se puede poner en duda. Es simplemente, la evaluación es un don. Se hace con estas características y no se puede, en este caso, menospreciar o cuestionar. Ya desde el siglo V, el siglo XV, ya se aplicaban exámenes. Y cuando nosotros indagábamos desde el punto de vista para preparar esta conferencia, donde se destaca que las evaluaciones se hacían orales y en presencia de lo que se llamaba un tribunal de maestros o profesores, les comento que nosotros en la década del 70 del siglo XXI, ya hace algunos años, posiblemente algunos de los participantes no habían nacido, pero nosotros, en este caso, en la carrera pedagógica de lo que hacía mención la directora, nosotros, los exámenes de evaluación eran orales. Le daban 30 minutos a la persona para prepararse y posteriormente exponía frente a un grupo de profesores. Evidentemente se evaluaban muchos aspectos, o sea, la comunicación, el dominio de los contenidos, etcétera, pero ya habían elementos desde el punto de vista de un avance. Estamos hablando que esto duró aproximadamente 1000 años, pero ya hay un elemento de, a través de los exámenes con la característica de ser oral, cosa que posiblemente se puede haber perdido, más allá que se aplique en algunas instancias o en algunos subsistemas de educación. Si avanzamos un poco más con relación a elementos históricos, pasamos al siglo XIX. Acá resaltamos lo que ustedes pueden apreciar, donde lo aprendido, en este caso mediante examen, empleando en ese momento lápiz y papel, donde se medía la capacidad de retener y almacenar. O sea, aquí había un elemento muy interesante que si nos extrapolamos o cerramos los ojos, nos podremos dar cuenta que en el siglo XXI todavía nosotros utilizamos algunos elementos como son exámenes y el empleo de lápiz y papel. Claro, más allá de la incorporación de elementos tecnológicos, pero estamos hablando que si del siglo V al XV han transcurrido 1000 años y del siglo XIX al siglo XXI han transcurrido 200 años, 1000 más 200 años son 1200 años que vienen realizando exámenes. Y en muchos casos simplemente se habla para analizar capacidad, para retener, y de alguna manera u otra no hay un elemento de aplicación. Y observen lo que se detalla debajo, en donde infiero lo del siglo XIX, que la calificación es por notas. De esto hablaremos a lo largo de nuestra exposición, pero ya hay un elemento que se da una calificación y se dan notas. Estamos hablando que hace 200 años que se vienen dando notas. Esto nos alarma porque todavía damos notas. Veamos algunos planteamientos de otros pedagogos. Y ya nos vamos a este 1845, o sea, siglo XIX, donde ya hay un avance, más allá de aplicar un test a los estudiantes con el fin de contribuir a la ocasión de los títulos. Y aquí se infiere que pueden haber algunos elementos que estén relacionados con no evaluar el aprendizaje de los contenidos propios de una disciplina o asignatura, sino ya una educación propia del estudiante. Veamos el siguiente. Stewart Donaldson. Estamos hablando de 1967, o sea, siglo XX, donde ya este filósofo incorpora aspectos relacionados con la evaluación formativa y sumativa, lo cual hablaremos posteriormente, y de igual manera hace referencia a aplicaciones de test y algunos instrumentos que son estandarizados. Quiero aclarar dos aspectos que están relacionados dentro de la evaluación formativa y sumativa, que es lo intrínseco y lo extrínseco. Aquí lo podemos detallar. Cuando una evaluación se considera intrínseca, qué aspectos se valoran, y cuando la evaluación se considera extrínseca, que ya hay algunos elementos de estimulación, por así decirlo. Fíjense cómo se van jugando a lo largo del siglo XX, hace un siglo, entre comillas, cómo se van manejando algunos aspectos que van más allá de las notas, donde se valoran aspectos que están relacionados con el reconocimiento a los estudiantes, que en este caso hago énfasis de la evaluación extrínseca. Continuamos. Pasamos al siglo XXI.
el siglo XXI hay un fuerte enfoque bajo la modalidad de competencia y le vamos a exponer el presente video donde se hace referencia a una experiencia vivida en Costa Rica. Vamos al video. Evaluación de las competencias del siglo XXI, capítulo latinoamericano. ¿Qué son las competencias del siglo XXI? Son aquellas que deben tener los jóvenes para enfrentar de manera exitosa los retos del siglo XXI. Pero, ¿cuáles son estas competencias? Se agrupan en 4 categorías. Maneras de pensar, que suponen ser creativos, críticos y aprender a aprender. Maneras de trabajar, basadas en la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Herramientas para trabajar, donde las tecnologías digitales juegan un papel fundamental. Y maneras de vivir en el mundo, con responsabilidad y conciencia local y global. ¿Por qué son importantes estas competencias? Porque aprender a colaborar de manera eficaz y conectarse digitalmente es esencial para el desarrollo del conocimiento. Poner en práctica estas competencias en el aula contribuirá al desarrollo social de los países y las comunidades en los años venideros y preparará a los estudiantes para trabajos del futuro. Por esta razón, se creó el proyecto internacional ATC21S, liderado por Cisco, Intel y Microsoft, con sede en la Universidad de Melbourne, en Australia. Este proyecto internacional está creando nuevas formas de evaluar y de enseñar las competencias del siglo XXI. Su objetivo es apoyar a los sistemas educativos para que puedan incorporarlas en sus programas de enseñanza y aprendizaje. Un innovador sistema de evaluación en línea medirá el desempeño de los estudiantes en estas competencias, resolución colaborativa de problemas y aprendizaje en redes digitales. Latinoamérica se ha incorporado al esfuerzo internacional de ATC21S con un proyecto piloto en Costa Rica. El capítulo latinoamericano es ejecutado por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Fundación Omar Benny, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Cruza, Intel América Latina y Microsoft Latinoamérica. Costa Rica ha contribuido a adaptar y validar el sistema de evaluación, con el fin de que esté disponible para la comunidad educativa latinoamericana. ¿Qué recursos se obtendrán de este proyecto? El proyecto ofrece guías y materiales para incorporar estas competencias en el currículo. Una plataforma en línea a disposición de toda la región para evaluarlas y promoverlas. Y oportunidades de formación para docentes interesados en aprender más sobre el tema. ¿Quieres formar parte? ¡Claro! Tus ideas y sugerencias son más que bienvenidas. Entre todos, podemos lograr que los estudiantes latinoamericanos tengan acceso a una educación de primera calidad, una educación del siglo XXI. En particular, referido a lo que ustedes pueden apreciar, si bien esta experiencia es reciente, realizado en Costa Rica, nosotros tuvimos la posibilidad de empezar a formarnos, ya trabajando, por supuesto, en parte de nuestra vida en las instituciones universitarias, bajo este enfoque. Hoy en día hay algunos aspectos que están relacionados bajo qué modalidad desarrollar el proceso de evaluación, bien por competencia, por objetivos, metas, alcances, etcétera, pero que, reitero, nosotros en este caso abordamos y publicitamos, apoyándonos en este video que acabamos de presentar, cómo manejamos este tipo de enfoque que nos parece más acorde, pero bueno, ya es una definición propia de cada institución. Hay un factor que ustedes pueden apreciar y que lo vamos a retomar y lo veremos luego en las reflexiones finales, de la necesidad de que los profesores sean capacitados. Pasamos a los tipos de evaluación tradicional. Creo que acá, para los que tenemos formación pedagógica, es conocida. Para los que de alguna manera u otra trabajan en el campo de la educación y no necesariamente han tenido formación, es una consolidación o, reitero, un conocimiento. Los tipos de evaluación se plantean 3 tipos de evaluación. La diagnóstica, hemos hemos subrayado, por así decirlo, lo que más se destaca o lo que hemos subrayado para destacar, cuando se realiza una u otra y en algunos casos la función que tiene.
La diagnóstica suele utilizarse comúnmente al comienzo de una nueva fase de enseñanza-aprendizaje. Generalmente se realiza tradicionalmente el primer día de clase, cuando se hace presentación de la unidad, etcétera. Pero esto, de alguna manera u otra, puede ser un elemento que no necesariamente va encajonado en que el primer día de clase debo realizar este tipo de actividad. Otro tipo de evaluación, y que yo le doy mucha importancia, es la informativa. Acá, por ejemplo, si vamos a algunos aspectos o documentos pedagógicos, cuando se menciona que el docente realiza recomendaciones proporcionadas por escrito, físico o digital, no encontré ningún texto donde se hablara de digitalmente y de forma individual o grupal. O sea, aquí estamos incorporando algunos elementos del tipo de evaluación formativa, porque también evaluamos actividades grupales, pero también el recurso que utilizamos para hacer, en este caso, una evaluación formativa es a través, hoy en día, de plataformas. Entonces, acá hemos incorporado algunos aspectos que están relacionados con una actualización de tipo de evaluación formativa. Se utiliza para detectar errores, confusiones, etc. Tenemos la sumativa. En el caso de la sumativa, ustedes pueden darle lectura. Y esta, si recordamos la historia, es la que se viene utilizando. Estamos hablando de 1200 años aproximadamente. Y algo que destaca, porque es una característica que es meramente reproductiva, de conocimiento, subrayo, no promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes. Suele aplicarse, por así decirlo, al finalizar una fase de enseñanza-aprendizaje o cuando se requiere comprobar si han asumido los objetivos previstos. Y se implementan en evaluaciones parciales o finales. Esto a nosotros no nos está, o sea, no estamos de acuerdo con esto. No deja de ser una tradición. Las instituciones educativas establecen calendarios para las evaluaciones parciales y finales. Así de sencillo. Nosotros esto lo estuvimos trabajando en una institución para la que trabajamos muchos años. Y nosotros mirábamos a la hora de reportar un resultado, era un avance y no el resultado de una evaluación parcial, ¿entiendes? Voy a cambiar el lenguaje. Nosotros pedíamos en la institución lo siguiente: hagamos un corte que lógicamente se representa por una nota desfavorablemente, lo cual no comparto, pero bueno, no podemos cambiar lo que viene haciéndose hace tantos años. Pero nosotros decíamos cuáles son los avances que tiene el estudiante cuando ese resultado no era definitorio. Entonces, aquí cambiamos el lenguaje pedagógico de lo que estamos hablando. Sin embargo, eso, si bien lo podíamos lograr en un grupo de profesores, fundamentalmente en el área de estudios generales, no así se lograba en la universidad, en otras carreras y ya propias de algunas asignaturas específicas, donde simplemente los profesores, no lo niego, tradicionalmente decían: voy a reportar las notas de este corte evaluativo. O sea, la interpretación pedagógica que le queríamos dar simplemente era diferente porque el objetivo era diferente. O sea, ¿cómo va el estudiante? Lo cual se traduce en una nota, pero que, reitero, cambia un poco lo que es la interpretación de la evaluación sumativa. Evidentemente, repito, lo personal, estamos en un error o estamos en un horror. Vamos a ver los tipos de evaluación y las estrategias que pueden ser utilizadas en función de los tipos de evaluación, que veremos cuáles son. Las conceptuales. Acá, cuando hablamos de conceptuales, insistimos en que no debe haber una repetición, sino lo que se propone es que haya la comprensión de un concepto como tal. Eso es lo que nos interesa. Un elemento de asimilación para, apoyándose en el concepto, simplemente poderlo llevar a otro tipo de evaluación, como veremos luego, procedimental. Acá se utilizan, señalándolo, algunas herramientas, por así decirlo, de como estrategia, en el sentido de que nos permitan, por ejemplo, mapas conceptuales y diagramas, que son válidos y posiblemente los compañeros que están participando conozcan o manejen esta información.
Vamos a ver otro tipo de evaluación. Perdón, el ejemplo que pongo y lo hemos definido sin hacer énfasis, pero para un grado en particular. Menciono unas características de, o sea, cualquiera sea la respuesta y que lógicamente se vincule a lo que estamos considerando bajo la pregunta de mención una característica de. Okay. Como pueden ver, es una pregunta que diríamos abierta, o sea, cualquier referencia propia a alguno de los planetas donde se identifica, porque hay una característica que lo destaca, es apreciable. Pasamos a las procedimentales. Acá, le damos mayor valor, consideramos que es importante por cuanto el alumno trabaja esa información. ¿Está bien? Pero lo más interesante de ella es que, reitero, la idea es que el estudiante a la hora de dar un resultado, pues simplemente en su interior, no es decir paso 1, paso 2, paso 3, sino es un elemento procesal que lleva en su cerebro a los efectos de poder terminar un proceso. Recordamos que si bien esto, para un nivel de educación determinado, pues simplemente lo hacemos cuando trabajamos en una empresa y tenemos que explicar un procedimiento para un ingeniero, para un arquitecto, etc. Un ejemplo es el siguiente. Se le pide cómo calcular esta fracción. El estudiante, en este caso, bajo 4 pasos, que lo puede explicar, pero lo debe argumentar, lo debe exponer, y no simplemente decir cuál es el resultado de esta multiplicación de fracciones, donde el resultado final es un octavo. No. Pero la idea es que simplemente, repito, se evalúe al estudiante desde el punto de vista de su razonamiento propio para llegar a un resultado. Eso es lo más importante, no la respuesta final. Pasamos a las actitudinales y las diferentes estrategias que se utilizan para ello. Acá podemos ver algunas de las características, pero haciendo énfasis en registro anecdótico, rúbricas, listas de control, escala de observación, diarios de clase, en función si la observación es directa. Si hay elementos de cuestionario, instrumentos de autoinforme, escalas de valoración. Y así como es el caso de análisis de discurso y solución de problemas. Entonces, estos son algunos de los aspectos que nosotros también consideramos importantes y que deben ser incorporados como herramienta cuando se evalúa la parte actitudinal. ¿Qué incorporar a la evaluación? Bueno, hablamos de competencias digitales necesarias. Pueden ver un grupo de competencias digitales básicas que son necesarias para trabajar. No le quepa duda a nadie de que simplemente la tecnología llegó para quedarse. Eso no le cabe duda a nadie. Donde hay algunos elementos que, repito, posiblemente pocos para alcanzar nuestros títulos, cualquiera fuesen, hemos sido o han sido poco capacitados. Estas son competencias digitales. De esto no se hablaba antes del siglo XX. Y tenemos las competencias blandas que de alguna manera u otra simplemente podrían ser reiterativas cuando hablamos de competencias digitales y como hablamos de competencias blandas. Nosotros en una conferencia hace mucho simplemente hablamos de las competencias blandas, las características que tienen, pero son aspectos que son necesarios retomar. Si ustedes analizan, aquí hay elementos propios que no son las características de una asignatura. El profesor debe ser creativo, debe tener habilidades tecnológicas, debemos lograr en los estudiantes pensamiento crítico y conocer el elemento de evaluación, pero también otros elementos que están relacionados. O sea, en competencias blandas se plantean aproximadamente unas 20 competencias de esta naturaleza. Esto, como podrán apreciar, simplemente es un elemento nuevo que prácticamente lo estamos incorporando o queremos incorporar en el siglo XXI. Ok. Herramientas para evaluar en línea. Algunas conocidas, inclusive algunas aplicadas por ustedes, o simplemente que invitamos a aplicar. Nos vamos a esta pantalla, como pueden ver, es una herramienta que está presente en Google Forms. O sea, está a la disposición
de todas las personas que obviamente tengan condiciones para trabajar en línea y que nosotros, por ejemplo, aquí vemos una característica que tiene como es la elaboración de los exámenes. Aquí nosotros desarrollamos algunas preguntas a la hora de preparar la exposición. Y nos leemos, si nos detenemos rápidamente a ver, las preguntas tienen algunos aspectos de una respuesta abierta. Cite dos ejemplos donde se realiza un trabajo mecánico. La copia acá va a ser un poco complicada. Después hablaremos de ello. Había una pregunta por ahí de cómo evitar las copias. Hablamos de la solución de un problema para calcularlo y hablamos haciendo uso de escalas termométricas con BIER. Estamos analizando solución de problemas, tener conocimiento de la vida del entorno y utilizar algunos aspectos que, repito, son necesarios y que en este caso seleccionamos de algunas asignaturas, en particular de la asignatura de física. Vamos a otra herramienta que también tuvimos la posibilidad de conversar en su momento. Si mal no recuerdo, lo abordamos efectivamente con él en Momotombo. Es la rúbrica. Voy a la definición y a la estructura que tiene esta herramienta. Recordamos que estamos hablando de instrumentos que se utilizan para la modalidad virtual. La rúbrica es una de ellas. Aquí hay una definición como tal, como ustedes pueden apreciar, donde se describe cómo está estructurado y aquí mostramos a continuación la estructura que debe tener una rúbrica de manera general. Hay una escala de graduación que va de excelente a necesita mejorar. Fíjense que aquí no hablamos de notas, hablamos de una evaluación cualitativa, que en ello voy a insistir. Está estructurada por criterios que se llaman indicadores, donde esto refleja los objetivos o competencias del aprendizaje. Ok. Perdón. Disculpen la tos, pero cuando hablo mucho me sucede. Acá vemos lo que es el portafolio electrónico. Este es el propósito, la función que tiene este documento. Es muy interesante, muy trabajoso para trabajarlo en casa. Consume mucho tiempo, pero es una herramienta que nos permite, reitero, valorar todo un proceso de formación del estudiante. Acá vemos en qué consiste este instrumento digital, lo que nos permite, observen que de alguna manera u otra hay utilización de elementos tecnológicos como es audio, videograbación en formato digital, inclusive a través de podcast. Y en ellos se manejan los aspectos que nosotros estamos incorporando en este caso, que tiene como propósito esta herramienta un criterio sumativo, ya que se van acumulando, por así decirlo, un avance del estudiante, o sea, se van sumando, se va viendo un comportamiento, pero también tiene un carácter formativo, que es el siguiente. Se parte de cómo comenzó el estudiante, o sea, hablábamos en lo tradicional de una evaluación diagnóstica, y cómo concluye el estudiante una vez que ha terminado. Por tanto, es una recopilación de lo que posiblemente hacíamos, perdón, de manera física, pues bueno, ahora lo hacemos de manera electrónica. Reitero, más allá de que es una herramienta muy importante, muy interesante, conlleva mucho trabajo, pero conlleva un proceso de análisis de procedimental y actitudinal. Otras herramientas que se encuentran o podemos encontrar son las que aquí describimos en Google, pero también podemos encontrar otras como las que estoy describiendo a continuación. Y como ustedes pueden apreciar, ahí simplemente ustedes tienen las direcciones electrónicas con las cuales se pueden trabajar. Y tenemos la que aquí, repito, estamos sumando y como pueden interpretarse. Hay una variedad en plataformas de herramientas tecnológicas que, reitero, son importantes. Ojo, no las podemos utilizar todas, ¿está bien? Porque sería realmente algo contraproducente. Creo que hay que partir de algunas, ver los propósitos, las ventajas, las limitantes que tienen, para simplemente ponerlas en práctica. Ok, esta herramienta me resultó bien interesante. Ahí ustedes pueden ver el nombre de la misma, porque estamos hablando de fraude.
Entonces, esta herramienta tiene la siguiente característica. Si ustedes leen, hay que registrarse, se pone una serie de condiciones para poder trabajar y simplemente otra actividad que te permite ya comenzar a trabajar. Esto es para que de alguna manera u otra el profesor pueda realizar la siguiente función, que es lo que garantiza esta herramienta. Si ustedes valoran lo que tienen, elimina, reitero, el fraude en la medida de las posibilidades, más allá de la creatividad de nuestros estudiantes, que son formidables en todos los casos. Pero es una herramienta creada con el propósito de que efectivamente, estoy claro que se han dado casos de estudiantes que no ponen la imagen, no se conectan, o sea, no ponen el video para apreciarlo, y simplemente hay otro estudiante que está realizando la evaluación, por así decirlo. Es una herramienta hecha con el propósito de reducir el fraude. Ok, vamos al fraude casualmente. ¿Cómo reducir la probabilidad? Cuando nosotros analizamos esto, nos acordamos de una serie de herramientas que nosotros trabajábamos en su momento, pero que la trasladamos al siglo XXI. Deben establecerse las reglas o normativas claras con el proceso de fraude. Más allá de que la institución debe tener un reglamento de conducta y que sea conocido, conducta o disciplina, y que sea conocido por los estudiantes, es un compromiso del profesor manejar y aclarar las reglas o normativas establecidas con el fraude. O sea, hay que aclarar que estas son las reglas del juego, porque el profesor tiene que sentirse apoyado. Debe haber un control sobre el estudiantado. Resulta necesario y evidente, más cuando se utilizan las plataformas tecnológicas donde podemos tener un sinnúmero de estudiantes significativos. También proponemos lo que son las elaboración de baterías diferentes. Tiene que haber un control del tiempo de entrega. Nosotros les recuerdo que tuvimos esa experiencia, la aprendimos para hacer exámenes de ese tipo, para aplicar una maestría, y que conllevó mucho tiempo. O sea, minutos te dan, minutos para responder, y simplemente la pregunta se cierra y pasa a la próxima pregunta. Y ya en preguntas nos vamos a selección múltiple, preguntas amplias y abiertas, insistimos en esto. Una pregunta amplia y abierta no le da sentido a que un estudiante pueda decirte, te cambio la hoja o te la comparto, porque no hay tiempo para, de alguna manera u otra, conversar. Más allá de que conocemos casos de que hay estudiantes que utilizan el celular y se comparten las respuestas. Pero bueno, son algunas que nos acercan a la posibilidad de evitar un fraude. La metodología basada en aprendizaje basada en problemas, así como estudios de caso. Otro aspecto, y aquí lo vemos, por ejemplo, aquí lo vemos, es que en este ejercicio que nosotros hemos planteado para ver la posibilidad de reducir el fraude, describe el proceso seguido para llegar a la respuesta. Es decir, le doy la operación y le doy el resultado. Descríbeme el proceso. Es una pregunta abierta que difícilmente existirá reducir la posibilidad de la copia. Escriba la respuesta sobre la línea. Acá simplemente hay un resultado, por así decir. Pudiera o no, pero reitero, sobre la base de una serie de combinaciones, de estrategias por parte del profesor, puede reducirse la posibilidad de fraude. Ya esto es una tarea. ¿Ok? Perfecto. No hay ningún tipo de problema que las tareas simplemente se puedan compartir. O sea, existe la posibilidad, por supuesto, pero estamos tratando de afinar la posibilidad de que no haya fraude. Veamos esto, y en el caso particular nos apoyamos en el sílabo de la asignatura de comunicación en el lenguaje que teníamos a nuestro alcance en el año 2017. Un tema en particular, elabore 3 párrafos para la batería descriptivo, para la batería B narrativo, para la batería C expositivo. Y sobre el tema seleccione el discurso en la web sobre el mismo, realice un podcast. Y aquí hay un elemento, reitero, de reducir la posibilidad de fraude como tal, inclusive como hemos planteado, incorporando el uso de una herramienta muy interesante como es el podcast. Acá tratamos de darle propaganda
a la escuela de Momotombo y nos buscamos la habitación Momotombo. Realiza un análisis arquitectónico ya en un nivel universitario, un nivel tecnológico. Ya esto conlleva la posibilidad que pueda hacer lo propio un estudiante donde realice un análisis como tal. Y en el caso de la asignatura, por ejemplo, propia de la carrera de medicina, no una asignatura en particular, empleamos lo que se conoce como juicio diagnóstico, o sea, un estudio de caso, se destacan los antecedentes patológicos que tiene y cuál es la conducta, el comportamiento de lo que refleja en este caso la persona afectada. Perdón, la persona tendrá que dar un juicio diagnóstico. La posibilidad de fraude ante esta modalidad o tipo de pregunta podría reducirse. Ok, ya casi terminando, hablamos de reflexión y conclusión. Pensamos que estas son las características que a nuestro criterio deben planificarse, más allá de lo que establezca la institución. La evaluación debe planificarse, no queda duda. Hoy voy a evaluar A, hoy voy a evaluar sobre, a quienes he evaluado, a quienes no hemos evaluado. La segunda característica, transparente y objetiva, debe ser un elemento de retroalimentación. Creo que es importante no dar una respuesta a un estudiante de por qué salió mal o por qué salió bien. Debe efectuarse. Y insistimos en el aspecto formativo, no conceptual y no, en este caso, sumativo. También consideramos que la evaluación debe aplicarse racionalmente. O sea, si usted tiene 16 semanas de clase, no pretende evaluar a cada estudiante en 16 ocasiones mediante actividades de control sistemático. No es posible. Pero sí considerando que sea racional y que a usted le sirva de insumo a los efectos de tener un criterio para dar un resultado. Énfasis en la actividad de control sistemático nos parece viable y necesario, y destacamos en este caso, más allá de lo que planteo a continuación, lo siguiente. Mediante notas cualitativas, que es el cuarto aspecto que nosotros consideramos, cuando hablo de cualidad, implica el desarrollo del estudiante que se refleja en una nota. El sistema norteamericano refleja, y algunos países de Europa refleja a más a menos, pero es un resultado que se mide producto del criterio cualitativo que tenga el profesor sobre el estudiante. Y destaco lo siguiente. Para mí, no debieran haber exámenes ni parcial ni final. No debieran haber, por así decirlo. Los profesores que están participando, o si hay alguna autoridad que esté participando, podrá cuestionarse que dependemos de la decisión de una institución que nos obliga a. Pero recuerde que usted debe dar un resultado y no simplemente este es el examen donde está el resultado final de su estudiante. Esto pienso que hay que comenzar a cambiarlo. Voy al siguiente criterio, planteado por Ramón Serra. Recuerden cuando fuimos estudiantes. Pongámonos en la posición de los estudiantes. El día del examen, Bob Esponja se pone así, como pueden ver. Y considero que simplemente los estudiantes no son números, por así decirlo. Hace un momentico veía una serie que estoy siguiendo donde el padre le pregunta al hijo, ¿y cómo vas en las notas? Y el hijo le contesta al padre, no seas tonto, si solamente llevamos 5 días de clase. Como pueden apreciar, eso pudiera sorprendernos o no. Si efectivamente nos vamos a evaluaciones, que hay un corte evaluativo y hasta ese día se hace un examen, el estudiante de la anécdota que hago tiene referencia. O sea, vamos por el 5.º día y como preguntas de cómo voy. Si vamos con actividades de control sistemático, ya pueden haber resultados.
un poco que muestro, un poco rápido, a través del crédito, alguna de la bibliografía con la cual nos hemos apoyado para esta presentación y para aprender un poco más. Y aquí dejo mi huella, que por supuesto, de alguna manera u otra, está mi correo, me pueden ver en Facebook, en LinkedIn, ahí está mi dirección. Y bueno, también aprovecho para presentar un podcast que tenemos que en este caso lo hacemos los viernes y estamos trabajando los temas que estamos abordando fundamentalmente con aspectos relacionados a valores, que es lo que estamos trabajando finales de año y este año. Entonces, pasamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, don Ernesto, por esta conferencia tan ilustrativa acerca de la evaluación en este ambiente que, como usted dijo, llegó para quedarse, como es la modalidad virtual. Tenemos unas preguntas que nos dejaron previamente en el formulario de inscripción desde Nicaragua. Nos hacían la primera consulta, Dani Ulmos, acerca de qué tan objetiva es la evaluación virtual. Si nos demoramos 1200 años, o si hemos estado 1200 años con una evaluación muy tradicional de examen, de aspectos donde predomina lo conceptual y poco lo que aplicamos, con un carácter sumativo, cuando llevamos prácticamente por un proceso, diríamos que se catalizó, o sea, la pandemia nos catalizó, nos movió a una educación virtual, donde las instituciones se adecuaron para tratar de dar una respuesta, aunque lo personal considero que no fue la mejor respuesta, utilizar los mismos horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordamos que es necesario, por así decirlo, que no hay experiencias en este momento que estén relacionadas con los resultados de la evaluación virtual, porque solamente llevamos 2 años. Y si bien se han hecho algunos estudios relacionados con eso, pudiera inferir de que dar un término de objetividad real no lo manejamos. Recordemos que la educación virtual en este momento está un poco expuesta a muchas afectaciones que han tenido los estudiantes con ausencia, con no tener tecnología, con apagones de luz, etcétera. Entonces, en lo personal, yo considero que queda mucho por avanzar en la evaluación bajo la modalidad virtual. Queda mucho por aprender. Hemos ido aprendiendo a empujones sobre la base de la experiencia de los profesores más avesados, por así decirlo, pero creo que en este momento no puedo decir que hay una calidad necesaria y suficiente para este tipo de trabajo. Muchas gracias, don Ernesto. Efectivamente, concuerdo con usted con que hay mucho camino por recorrer, sobre todo en países como los nuestros que tienen limitantes en cuanto a tecnologías. Tenemos la siguiente pregunta desde Bolivia. Carmen Barrientos nos consultaba acerca de si los instrumentos de evaluación virtual deben ser necesariamente en línea. La respuesta es no. O sea, no siempre toda la evaluación la voy a hacer en línea. Ahora, dependiendo de cómo yo lleve este tipo de trabajo, porque la modalidad no es solamente la tarea, que no voy a estar en línea, me mandan la tarea, la recibo, la evalúo y posteriormente la discuto, digamos bajo esta óptica, por así decirlo. Pero no necesariamente, o sea, no necesariamente en línea, desde el punto de vista siempre debe estar conectado, siempre debe estar trabajado bajo esa modalidad. O sea, yo en lo personal considero, repito, soy un crítico de esto, pero es la solución que en un momento determinado se encontró, estar 3 horas delante de un estudiante conversando y evaluando, eso no lo sostiene nadie. Usted tiene la posibilidad como docente, si va a evaluar, es que simplemente pasa un papel secundario al profesor y deja abierto la línea para que los estudiantes trabajen. Usted puede hacer preguntas directas
para algunas personas de cómo va el trabajo, pero no necesariamente con la misma incidencia, en este caso, de lo que podría ser, digamos, bajo la evaluación presencial. Muchas gracias, don Ernesto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es desde República Dominicana. Jennifer Betances. Es acerca de si los logros han sido positivos en el área de lengua y literatura. Ok, un poco esto se me relaciona o lo relaciono con la primera pregunta que hicieron desde Nicaragua. Tal vez la pregunta habría que hacerse a los profesores de español o de lengua y literatura. Yo voy a hacer una valoración general con relación a los logros. Los logros han sido positivos en la enseñanza media y en la enseñanza superior bajo la modalidad virtual. Yo considero que no ha sido lo necesariamente positivo. Creo que ha existido un aprendizaje tanto para el padre de familia, para el estudiante y para el profesor, cómo se han alcanzado avances desde el punto de vista de la disciplina, sea lenguaje y literatura, sea una ciencia natural o una ciencia social. Pero yo no lo podría catalogar totalmente positivo, más allá de los resultados. A veces los resultados que pueda tener un docente o una institución puede estar permeada por algunos factores de política de la institución, etcétera. Entonces, manejarlo, en este caso, con un sentido, una valoración positiva final, para mí no sería adecuado. Creo que los 2 años que llevamos afectados y que nos arrojaron a la utilización de la educación virtual ha afectado significativamente la calidad y será un tema que obviamente los estudiantes tendrán que ir retomando en su momento y sobre la base de ensayo-error. Sí, habría entonces que también ver casos particulares donde ha habido avances o retrocesos, pues, porque como usted dice, también no podríamos generalizar, porque cada escuela y sobre todo cada aula de clase es un mundo, entonces no podríamos dar una respuesta definitiva ahí. Concuerdo con usted. Totalmente de acuerdo contigo, de sentido. O sea, ubicamos, si yo tengo en una escuela 5 profesores de lenguaje y literatura y tengo que cada grupo tiene, por decir algo, 25 estudiantes, que para algunos puede resultar irrisorio lo que estoy planteando, estamos hablando de 125 estudiantes. 5 docentes interpretan los avances de sus estudiantes de manera individual. Ojalá hubiera un colectivo de asignatura que permitiera hacer un resumen del comportamiento. Eso es lo ideal. Que hubieran instituciones o un director, un subdirector docente que se reúna para ver los avances. Pero en la literatura actual, con relación a 2 años de esta modalidad, los trabajos no creo que abunden para que sirva de retroalimentación a las instituciones. Bien. La pregunta siguiente, también de República Dominicana, Mayra Betances. ¿Qué estrategias recomienda para el área de lengua española? Entonces, ahora me das espacio y comparto pantallas, ¿así? Sí, tiene lista la opción para activar pantalla. Ok, la respuesta es la siguiente. Ok, aquí nosotros presentamos en función de los objetivos que persiga cada estrategia para integrar conocimientos previos, que promueva la comprensión mediante la organización de la información, estrategias grupales, metodología activa para contribuir al desarrollo de competencias. Perdón. Si estamos hablando para lengua y literatura en particular, me excusan los españoles, pero estamos hablando de un fortalecimiento de la comunicación, del lenguaje, de una correcta escritura, de una correcta dicción, donde todas estas estrategias, si ustedes pueden apreciar, por así decirlo, conllevan a la necesidad, y en muchas está presente, de que tiene que haber una comunicación, de que tiene que haber una actividad grupal, de que tiene que haber una investigación. Por tanto, no solamente me refiero a corrección de ortografía, sino un elemento de comprensión, de comunicación, que posiblemente sea, digamos, la base de lo que conlleva la asignatura de comunicación y lenguaje
como tal. Entonces, cualquiera de estos tipos de estrategias se adaptan, unas más que otras, se adaptan a el lenguaje y comunicación. Es mi criterio. Como tal, les recuerdo, Rosy, que con ustedes trabajamos un primer documento que fue efectivamente Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje, donde colocábamos 11 estrategias. Nosotros tenemos pendiente un segundo material que pensábamos que se iba a publicar como un libro para los docentes, pero no pudo ser así. Aquí hay aproximadamente unas 20 estrategias que pensamos trabajarlo en este año 2022, más allá de otros proyectos de producción, y regalárselo a los profesores. Yo no tengo ninguna dificultad, si te fuera factible, a las personas que han participado, pues simplemente compartir el documento de una exposición que trabajamos contigo. Enhorabuena. Sí, también está disponible, como les decía, el video en nuestro canal de YouTube y también en los registros de las conferencias pasadas que están en nuestra página de Facebook para que puedan ver las otras conferencias que usted ha dictado acerca de, por ejemplo, la rúbrica, que fue uno de los instrumentos que usted mencionaba en su presentación. Para ir finalizando, queremos, en principio, don Ernesto, agradecerle su disponibilidad de tiempo. Gracias por compartir con los profesores y estudiantes en formación de algunas carreras como lengua y literatura esta forma de evaluar en esta modalidad virtual que, como usted bien mencionaba, es la que vino para quedarse. Tal vez no al 100% en algunos casos como en el de Nicaragua, pero sí pues hemos visto bimodalidad, ¿verdad? Presencial combinada con virtual. Y el elemento virtual es lo que está preponderando hoy en día y está capacitando a nuestros estudiantes para tener todas esas competencias, esas habilidades blandas que son las que requerirán los profesionales en este siglo XXI. Queremos agradecerles, don Ernesto, porque esta conferencia fue muy ilustrativa y va a permitir que realmente nuestros estudiantes vean la evaluación como un recurso para autorregular su aprendizaje, para reflexionar en este proceso que es el aprendizaje. Queremos también agradecer a todas aquellas personas que mostraron su interés en esta conferencia virtual, a quienes nos acompañaron o están viendo este video. Queremos enviar un saludo a aquellas personas que se inscribieron desde México, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Suecia, Rumania y por supuesto Nicaragua. Si no nos siguen en las redes sociales, pueden buscarnos como Escuela de la Lengua Española Momotombo. Están ahí nuestros correos. Si quieren que le hagamos llegar el libro de don Ernesto, el que mencionaba de la estrategia, y Brasil también, un saludo. Si quieren que le hagamos llegar el libro, pueden escribirnos a ese correo electrónico y nosotros con gusto lo compartiremos, porque el fin es precisamente divulgar esas herramientas con las que los profesores pueden contar hoy en día. Queremos también invitarlos a que estén atentos a nuestra agenda de actividades para este próximo mes y puedan compartir con nosotros en otros temas que vamos a estar abordando con otros invitados. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos a México. Gracias, Rosy, gracias. Un saludo en particular al profesor Robinson de la Universidad de Chiapas. Mucho gusto, Robinson. Encantado en verte otra vez. Me alegra. Y bueno, en el caso particular de Alina desde Brasil, espero que sea útil. Y reitero lo que está en pantalla referido a aquellas personas, repito, con gusto, ya vieron mi dirección electrónica. Las publicaciones que actualmente, que ahora me he dedicado un poco después de viejo, a compartir en varios periódicos de América Latina, los artículos justamente que están relacionados en el campo de la educación, pero que también, reitero, o sea, le doy el valor y agradezco a Rosy desde el punto de vista de que ella sea la matriz
en el sentido de compartir, por así decirlo, el texto elaborado, e inclusive, Rosy, tiene plena libertad de todos los escritos que te mando a los diferentes periódicos a las 5:30 de la mañana, por lo cual me odias, esto lo puedas compartir con las personas que han participado. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Si alguien desea realizar alguna intervención, puede hacerlo. Tienen activada la opción para abrir el micrófono. Doctor, muchísimas gracias. Desde Chiapas, México, de la Universidad Tecnológica de la Selva, realmente fue muy llamativa su plática, su taller, su conferencia. Por ahí está también la maestra Tania Alcázar, de aquí mismo de Ocosingo, Chiapas. Ella también lo está viendo, entonces ella pertenece aquí es jefa del Departamento de Apoyo Psicopedagógico. Le da plática a los chicos, a los maestros, entonces enhorabuena por ese importante conocimiento que usted nos brindó ahorita, doctor. Muchas gracias. Es un placer verte otra vez, Robin. Igualmente, doctor, gusto saludarlo. Lo propio. Feliz año 2022. Igualmente. Un abrazo a todos. Lo propio. Muchas gracias, maestro. Y estamos también nosotros como Escuela de la Lengua Española anuentes a que si usted quiere realizar alguna conferencia o alguno de sus colegas, tenemos siempre las puertas abiertas. La idea es compartir este conocimiento. De acuerdo, vamos a hacerle, le vamos a tomar la palabra, maestra Rosa. Robinson, un comercial. Más allá de que conozco a la profesora Rosy, que tuvo la posibilidad pudimos trabajar juntos, te recomiendo todo lo que está haciendo la Escuela de Momotombo para tus profesores de la disciplina de comunicación. Okay. Que sería espectacular, espectacular. O sea, un proceso de actualización que yo quisiera tener tiempo para aprender más español, porque todavía Rosy me corrige alguna. De acuerdo, doctor, sí, vamos a tomar en cuenta ese consejo para esas pláticas, conferencias entre la escuela aquí de la maestra Rosa y pues vamos a estar al pendiente, doctor. Gusto saludarlo, igual maestra Rosa y todas las personas que están aquí de diferentes lugares, ahora sí que del mundo. Un saludo desde Chiapas, México. Encantado. Un gusto, un placer que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. No. Gracias también a quienes han acompañado al maestro González Valdés en esta conferencia, que esperamos pues que no sea la última. Él es bienvenido siempre y todos ustedes también son bienvenidos a la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Muchas gracias. Gracias. Feliz año. Buenas noches.